Entonces, pues vamos a ir como por partes, un poquito como dar a entender qué es eso de lo que se trata Momo y luego qué hace Momo. Entonces, Momo GDL significa Movimiento Moderno Guadalajara, que aunque suena un poco redundante, viene siendo el periodo de la historia del siglo XX en el que la arquitectura moderna se desarrolló y un poco que se llame Momo GDL. Entonces, ¿qué es el movimiento moderno? Es un periodo, como les digo, que no solamente tuvo que ver en Guadalajara, sino en todo el mundo, y como en muchas de las cosas actuales de la sociedad occidental, pues esta nace en Europa, más o menos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, digo que más o menos porque dependiendo de los historiadores, pues como que uno lo sitúan en un punto o en otro, pero es aproximadamente esa parte. Y entonces esta arquitectura tiene la particularidad que es cuando de manera definitiva dejamos de hacer arquitectura como la de la imagen de aquí o esta de aquí y comenzamos a hacer más bien arquitectura de este tipo. Como pueden ver, hay mucha diferencia de esto a esto, y es principalmente la cantidad de ornamentación, decoración que tiene esta arquitectura. Lo que se busca es ser más eficiente con el manejo de los materiales, que solo se use lo necesario, pero también el espacio, que la distribución de las casas, de los edificios en general, ya no se desperdicien como en los edificios más antiguos, que era nada más construir pasillos, habitaciones y demás, ¿no? Entonces, también tiene que ver con una cuestión de salubridad, de la ornamentación en la parte que la arquitectura tiene que mostrar su belleza por sí mismo y que no necesita de añadidos, de decoraciones para poder ser bella. Entonces, esta arquitectura, como les digo, nace allá, pero llega a México a la década de los 20 y es hasta 1928 cuando se construye la primera casa moderna en México, que es esta de aquí, una casa de Juan O'Gorman que se encuentra en la zona de San Angelín. Entonces, a Guadalajara tarda un poquito más en llegar porque todavía la gente quería construir sus casas como una apariencia todavía antigua del siglo XIX, a pesar de que ya se estaba en el siglo XX. Entonces teníamos casas de este tipo, que esto está en lo que actualmente es la Colonia Americana. Bueno, estuvo, porque ya la demolieron, estuvo donde era la Colonia Americana, casas también como de este tipo, como chalets franceses o casas victorianas, inglesas, era lo que se encontraba. Pero hasta los años 30 es cuando Guadalajara comienza a tener estas expresiones de arquitectura moderna, como esto que podemos ver aquí, obra del arquitecto Rafael Ursúa, esta obra de aquí de Pedro Castellanos y esta obra de Ignacio Díaz Morales, que se entre otros muchos de los primeros arquitectos modernos en la ciudad. Entonces, la primera década del siglo XX, la primera parte del siglo XX, la primera mitad, pues se hace arquitectura moderna, pero sobre todo es un poco austera. Sobre todo se hacen casas y no demasiados edificios. Todavía como que no hay demasiado ruido de este movimiento. Pero es hasta que se funda la primera escuela de arquitectura de Guadalajara, con la Universidad de Guadalajara, en 1948, que esto cambia. Y es que Ignacio Díaz Morales, que es quien funda la escuela, se le ocurre que había que aprovechar, aunque se oiga un poco raro y crudo, que la posguerra todavía estaba muy vigente la escasez de oportunidades en Europa, de traerse profesores, arquitectos europeos para que fueran profesores en esta escuela de arquitectura. Entonces se trae a 8 profesores de allá, de distintas nacionalidades, alemanes, franceses, españoles, italianos e incluso austríacos, a ser profesores que están ahí en esta sala, ahí planeando las clases, ¿no? Entonces, es gracias a que él quería una visión, hablando del fundador, de que fueran arquitectos 100% modernos, los primeros que fueran formados en Guadalajara, porque antes no existía la escuela de arquitectura, que Guadalajara pudo tener un lenguaje más bien moderno. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esta escuela de arquitectura que se localizaba en lo que actualmente es el CUSEI. Antes ahí estaba la escuela de arquitectura.
el Instituto Tecnológico de Guadalajara. Entonces, pues recibían de toda esta enseñanza de la manera de aprender europea, de todas esas influencias modernas, y entonces es que Guadalajara comienza a tener este nuevo lenguaje de estos arquitectos, que es lo que vamos a poder ver en esta rotación de imágenes. Y como les digo, los primeros egresados salen en 1955 en adelante, y hasta los 80s, 90s están produciendo una gran cantidad de arquitectura muy relevante, muy interesante, pero un problema que existe no solo en Guadalajara, sino en todo el mundo, es que las ciudades están en constante cambio, y ese cambio ha implicado, en el caso particular de México y Guadalajara, que se pierda patrimonio arquitectónico. Y esa pérdida de patrimonio pues implica que no tengamos más edificios ni siquiera antiguos o modernos. Entonces tiene que haber maneras en que se pueda sensibilizar a la gente de por qué es importante esta arquitectura. Y es ahí donde pues entramos con el proyecto de Momo GDL. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de cómo surgió Momo. Surgió en el 2016 como una necesidad de aportar arquitectura del siglo XX y que fuera entendida por la gente, ¿no? Como patrimonio cultural que se necesita conservar. Se llega a escuchar mucho que uno quiere realmente lo que no conoce o que solo cuidamos lo que conocemos. Pues mucha de esta arquitectura la gente no la conoce o ignora que existe, o hay un sesgo colectivo que al no ser vistos como patrimonio la gente no le presta atención o pasan de largo cuando ven algo del siglo XX. Y un poco lo que hace Momo es rescatar esta arquitectura. Pues como somos muy jóvenes y nos encantan las redes sociales, y al mismo tiempo estaban surgiendo cuentas como en redes sociales de imágenes históricas, dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo pero con Guadalajara, no? Surgió Instagram y Facebook y comenzamos a subir imágenes de la época de los edificios para que tuviera un alcance entre los jóvenes y público en general, no una página más de imágenes viejitas, ¿no? Donde la gente recuerde solo comente recuerdos o algo que quede ahí, sino que generara un impacto. Desde el comienzo nació con la idea de publicaciones y después se conmemoró el 50 aniversario de trayectoria como del arquitecto Fernando González Cortázar, alguien muy importante que tiene bastante obra en la ciudad, en el país y también en España, en Japón y en muchos lugares. Fue un éxito el evento y entonces fue como confirmamos que la ciudad quería este tipo de eventos, ¿no? Empezamos a crear conferencias, recorridos arquitectónicos, concursos de fotografía, y cada año se han estado realizando actividades diferentes como las que podemos ver en la pantalla. Pues las redes sociales funcionan para dar a conocer la obra, pero normalmente se queda en las redes y ya, ¿no? No hay un mayor impacto. Precisamente por eso hicimos actividades presenciales como recorridos, para poder acercar lo más posible a la gente a este conocimiento. Pues sensibilizarlas, crear conciencia, generar interés y que se disminuya la destrucción de este patrimonio, ¿no? Que es lo que está pasando bastante, que muchos de estos edificios los están destruyendo o no los están conservando. Y bueno, para aprovechar nuevos modos de las personas para generar interés en esta conversación, estamos desarrollando un tipo de contenido como producción de cortos documentales, como este que está en la pantalla, que se llama Memorias Recuperadas, para dar a conocer casos de éxito de restauración de obras de arquitectura y arte urbano del siglo XX en Jalisco. Y bueno, es importante ver cómo adaptan estos espacios ya que los conservan, ¿no? Para que chequen estos documentales. Y pues también empezamos a hacer un mapa de arquitectura moderna donde aparecen más de 200 obras de la ciudad, para que sea más claro el gráfico del mapa, la riqueza arquitectónica del siglo pasado en la ciudad. Con este mapa puedes aprender quién hizo la obra, en qué año, en dónde se publicó por primera vez, y también un botón para que te manda directo a Google Maps y te lleva a la ubicación exacta del edificio. El mapa se va a estar nutriendo constantemente y mientras más investigues, más obras aparecerán y más información importante se estará añadiendo. Y bueno, para mencionar, también estamos activos en redes sociales como TikTok, generando reels en Facebook, también en Instagram,
para que nos sigan en redes sociales y sigan compartiendo y difundiendo Momo, ¿no? Porque al final lo hacemos nosotros solos, ¿no? No hay ningún fondo. Entonces, para que llegue a más personas y tengamos más alcance y podamos seguir el proyecto. Pues quisimos presentarlo lo más rápido posible para tratar de no aburrir, pero esto es el proyecto de Momo GBL, y si quieren, si alguien tiene dudas, a partir de eso podemos generar conversación y pues también puedan saber más de nuestro proyecto. Y como les decimos, también ya nos ayuda mucho siguiéndonos, viendo nuestros contenidos, que explicamos cosas constantemente de lo que está sucediendo en la actualidad, que de alguna manera también es tratar de incidir como que hace recientemente se volvió a pintar la escultura del pájaro amarillo, que ahora es el pájaro de fuego de nuevo, que es como el pin que tengo aquí. Explicamos un poco la historia de que realmente era de ese color, que puede tener tintos políticos, pues sí, pero originalmente realmente así era. También el tema del palomar, la estructura naranja, la suavicrema que tenemos en el centro, también es un tema, ese sí es un tema que también desde un ángulo más crítico consideramos que no había necesidad como de generar una especie de falso histórico, que así se les llama cuando se construye, o sea, crea algo que era de otro tiempo pero es actual, cuando ya tenemos cosas originales de esas épocas y no se están conservando, ¿no? Entonces buscamos generar esa discusión ante la sociedad, pues para que no seamos también tan conformistas con lo que nos están ofreciendo y con lo que nos están dejando que se destruya o no se destruyan ciertas obras de arquitectura. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. ¿Sí? ¿Ahí hay alguien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Soy Fernando, soy arquitecto. De hecho, llevo ya varios años dedicándome a remodelaciones, especialmente en la zona centro. Una pregunta o el debate que a cada rato pasa es: ¿hasta qué punto debe haber una conservación de la ciudad y hasta qué punto debe permitirse que la ciudad se pueda renovar en ciertas áreas? Sinceramente me han tocado edificios de conservación que sinceramente no vale la pena, así arquitectónicamente, y realmente me gusta mucho la historia de la arquitectura, y yo tengo que aceptar que hay edificios que no vale la pena conservar, están o totalmente destruidos o ya no tienen ninguna característica que realmente le podría dar al concepto de modernidad o de otros movimientos arquitectónicos. Entonces, desde su punto de vista, ¿en dónde está el balance de conservación de la ciudad en pro del avance de la ciudad o la renovación de la ciudad, que sinceramente también es muy necesaria, hasta muy abandonada? Sí, bueno, para empezar, no es que yo me quiera poner colonialista, pero sí deberíamos hacer un poquito como hicieron muchas ciudades europeas, en que sus centros históricos los conservaron y todo lo moderno y lo nuevo se hicieron en las periferias, y entonces tienen esas concentraciones de edificios buenos, interesantes, incluso rascacielos, sin haber tenido la necesidad de destruir su patrimonio. Con lo que pasa en Guadalajara es que pues es cierto que hay obras, no solo del siglo XX, incluso anteriores, que no son súper destacadas, pero que generan un ambiente, un contexto. Entonces yo me baso mucho de una explicación que alguna vez dio el arquitecto Fernando González Gortaza, que más o menos en un ambiente similar, en una conferencia que él estaba dando en una universidad, le preguntaba al público que cuál era la obra maestra de París, y pues mucha gente le decía, ¿no?, que el Louvre, que el Torre Eiffel, que el Museo de no sé quién, y él les dice que no, que ninguna de esas era la mayor obra maestra de París, sino que era París mismo, porque era todo el conjunto lo que hace que París sea París. Y que él dice que esa misma característica la puede tener Pátzcuaro, que quizás Pátzcuaro no pueda tener un solo templo, que puede que sí lo tenga, los conventos y demás, pero que un solo templo o un solo edificio súper valioso, pero el hecho de que todo se conserve y te genere ese ambiente y ese contexto, y cuando tú vas sientes que estás en otro lugar y estás en un pueblo realmente, es ahí que el patrimonio encuentra valor en estas
en estos edificios que, entre comillas, menores, que son los que dan y dotan el contexto, que es uno de los problemas que se sufren con los pueblos mágicos, que apenas se convierte un pueblo en mágico, pues lo pierden automáticamente porque solamente se preocupan en cómo generar y mantener y producir más ingresos. Entonces hacen modificaciones a muchos edificios, mantienen las fachadas y los interiores los modifican, meten oxxos, meten cosas así, entonces las tienditas, los abarrotes de ahí se pierden, entonces o todo lo homogenizan y todo lo pintan con un guardapolvo naranja y luego blanco y pues todo igual, ¿no? Entonces, realmente debemos tener un poco más de conciencia de que en medida de lo posible sí tratar de conservar, rehabilitar y dotar de las mejores condiciones la arquitectura que pueda ser considerada como menor para que pueda darle valor con mayor fuerza a los edificios que sí tengan un gran peso histórico y arquitectónico y cultural, y entonces ver qué otras zonas se pueden desarrollar la ciudad, porque también es algo que está pasando actualmente, tanto el centro histórico como la zona de la colonia americana y también cada vez con más fuerza la zona de Providencia. Se están destruyendo casas ahí muy interesantes, arquitectos muy buenos, pero pues como también son lugares, zonas donde sucede todo, donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere ir al café, al restaurante o a cosas así, a la galería o algo, pues entonces los inversionistas quieren irse lo seguro, no quieren ir a desarrollar una zona nueva en la ciudad donde la gente pueda ir a hacer esas inversiones, prefieren demoler lo que ya está, sustituirlo y generar nuevos edificios, pero el problema es que con eso a la larga, a mediano y largo plazo, el arraigo se va perdiendo y entonces se comienza a ver un despoblamiento de las zonas, como sucedió un poco con el Agua Azul y de otros lugares de la ciudad. No sé si alguien más quiere preguntar algo, si no, mientras yo puedo decir un poquito más en lo que nos queda algo de tiempo. Sí, bueno, la idea es a partir de este proyecto de Momo GNL sensibilizar a la gente, que a veces luego esa palabra puede estar un poco choteada de qué es eso de sensibilizar, pero simplemente también cuestión de tener más conciencia de qué cosas nos convienen a nosotros como persona, el tener patrimonio. Y tiene que ver con lo que acabo de explicar. Cuando uno va de turista a alguna ciudad en plan turista, es que uno no por trabajo o escuela, lo que sea, pues precisamente va a ver la arquitectura, va a ver los museos, el edificio de no sé quién, al más alto, el más extraño, y ya sea que solo puedes verlo por fuera y te puedes sacar la selfie, la gente va al edificio. Y aunque existe el patrimonio inmaterial o abstracto, que en el caso de Guadalajara pues tenemos que el tequila y el mariachi, pues la verdad es que Guadalajara no se podría sustentar nada más de tequila y mariachi, se necesita del patrimonio físico y material, y si no lo conservamos y si no lo prevalecemos lo más que se pueda en la historia, pues entonces ese arraigo se va a acabar perdiendo. Entonces, para nosotros, que pues estamos en el tema de las redes sociales pues y las actividades, es una manera de concientizar más, ¿no? De tratar de ser un poco diferente a la mayoría de las cuentas que están surgiendo, que de TikTok y Instagram y demás, de Reels, de que pues eso es muy bueno que estén saliendo más. Pero también otra parte que olvidamos mencionar es que también nosotros nos valemos de la investigación. Hacemos investigación de archivo, de meternos en los archivos de los arquitectos, de platicar todavía con los arquitectos que siguen con vida, como Fabián Medina, como Félix Aceves, como Fernando González Bortázar en su momento, que falleció el año pasado, con varios arquitectos, para poder saber esas historias de primera mano, compartir información original, para que también la gente conozca la historia lo menos tergiversada posible, ¿no? Porque pues a veces siempre es un teléfono descompuesto y la información se va perdiendo, pero al final de cuentas es que la gente se quede con la sensación de que es importante. Y ese es el tema de la sensibilización, de que te quedes con esa sensación de que eso vale, que es tuyo, aunque puede ser una casa privada,
el hecho de que esté ahí es parte de Guadalajara, y si es de Guadalajara y tú eres de ahí, también es tuyo ese lugar, ¿no? Entonces tienes el derecho de cuando si alguien lo va a demoler, que puedas protestar. El problema es que si es uno o dos, pues sí es complicado, pero afortunadamente ha habido casos, un par de casos en los que nosotros hemos podido incidir y se han podido frenar esas demoliciones. Es muy complicado, pero es posible. Entonces, mientras más podamos nutrir esas ideas y compartirlas a la gente, pues entonces creo que se puede lograr más este efecto de contribuir a la conservación del patrimonio moderno. Y aquí son nuestras redes sociales, si nos quieren seguir, también ahí anunciamos los recorridos y todas las actividades del MOMO, que la mayoría son gratuitas. Y muchas gracias. Gracias.